La historia de México cuenta con episodios históricos importantes y muy dignos para el conocimiento general, basado en el cual destaca la época virreinal novohispana, una de las etapas más importantes y definitorias de la sociedad mexicana, construyéndose como una etapa de formación social, dando origen a una sociedad diversa en mezcla racial y cultural, donde la Iglesia juega un papel fundamental en el proceso de construcción virreinal. La Iglesia católica está presente en la mayoría de las instituciones y sobre todo en la sociedad novohispana, en donde penetra de manera efectiva en la estructura y composición sociocultural del virreinato, consolidándose rápidamente como uno de los principales pilares de la estructura de la Nueva España. Por lo cual, en la historia de México, el catolicismo se consolida como la religión dominante desde la época virreinal y continúa siendo un elemento esencial de la cultura mexicana, con figuras como la Virgen de Guadalupe profundamente arraigada en la identidad nacional. No obstante, también llegaron al territorio novohispano grupos no católicos, como sería el caso de judíos y musulmanes, que fueron expulsados de la península y que al llegar a la Nueva España se enfrentaron a la persecución y represión por parte de la Inquisición y las autoridades eclesiásticas. Uno de los grupos religiosos no católicos más desapercibidos que entraron al territorio del virreinato fue el de los protestantes. La fundación y el desarrollo de la primera fase de la Nueva España se dio en medio de un proceso de transformación religiosa y política en el teatro europeo. Los protestantes buscaban acceder al virreinato de diferentes maneras, encontrándose con dificultades dentro de la Nueva España ante el rechazo generado por la parte de la corona castellana y la Iglesia, siendo, al igual que los judíos y musulmanes, víctimas de la persecución política y religiosa de la Inquisición católica. Tras la caída de la capital azteca, México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, a manos del conquistador español Hernán Cortés, Mesoamérica vivió un radical periodo de transformación que pondrá fin al mundo prehispánico y dará inicio al nuevo mundo novohispano, dando inicio a una etapa fundacional caracterizada por la intensa conquista que va más allá de la expansión de las fronteras del dominio hispano en el Nuevo Mundo. La conquista se manifestó en todos los ámbitos sociales del mundo mesoamericano, proyectándose en la cultura con el choque de la tradición mesoamericana y la europea, que por medio del mestizaje cultural dará forma a una nueva sociedad racial y culturalmente muy diversa. Sin embargo, y sobre todo, la conquista hispana tomará un enfoque esencialmente espiritual y religioso, en la llamada conquista espiritual, siendo este uno de los principales pilares y justificantes de la campaña y acciones españolas en el continente. Tras la caída de los grandes imperios mesoamericanos, quedan bajo el control de los españoles un gran número de nativos que no conocen ni procesan el catolicismo, aguerridos a una vida y visión cosmológica totalmente diferente a la europea. La conquista entonces toma un importante rumbo religioso, estando presente del lado de los primeros conquistadores del continente un importante número de sacerdotes, así como un relevante simbolismo religioso. La campaña religiosa en el Nuevo Mundo dará paso entonces a un periodo de conquista espiritual que se traducirá finalmente en la evangelización de millones de nativos. A la par de dicho periodo de intensa conquista espiritual y territorial en América, la conquista del Nuevo Mundo a principios del siglo XVI coincidía con la aparición de las ideas luteranas y calvinistas en la llamada Reforma Protestante. Europa vive una importante transformación religiosa caracterizada por la aparición y expansión de nuevas ideas doctrinales, que darán lugar a una importante ruptura religiosa en Occidente con la fundación de la Iglesia Cristiana Protestante. Tras la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en la ciudad de Wittenberg en 1517, Lutero expresa una exhaustiva crítica en contra del sistema católico romano, marcado por la corrupción papal mediante los sacramentos, la jurisdicción religiosa y la violación de la soberanía política y económica del resto de reinos, principados y feudos católicos en favor de los intereses del papado. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos,
es decir, muy pocos. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. En su lugar, Lutero propone una nueva visión de la estructura y funcionamiento eclesiástico que rompe con el modelo religioso católico tradicional. Lutero y sus ideas rápidamente se convierten en una renovación para los pueblos y países más afectados por la doctrina papal romana, extendiéndose la reforma rápidamente en diversos reinos de la Europa de principios de la modernidad, atrayendo como resultado la aparición del desarrollo de diferentes reformas, como sería la reforma anglicana en Inglaterra y la calvinista en Francia. Para la segunda mitad del siglo XVI, la actividad de expansión sobre el Nuevo Mundo se intensificaría. América juega un papel cada vez más relevante y su peso en las economías ibéricas es más evidente. Sin embargo, el continente sigue estando reservado para los portugueses y españoles, quienes desde 1494 con el Tratado de Tordesillas se legitimaron el control y división exclusivo de las tierras americanas. Sin embargo, las grandes reservas de riqueza del continente por parte de las monarquías ibéricas generarían inconformidad entre ingleses y franceses, quienes buscaban múltiples formas de adentrarse de manera ilegal al comercio entre la península y los dominios americanos. Esto llevaría a que desde 1550 dentro del Caribe la actividad comercial de origen francés y inglés se intensificara, generando consigo el aumento de la piratería y el comercio ilegal de los extranjeros, que poco a poco empezaría a amenazar el monopolio hispano sobre los productos de la Nueva España. Dicha intensa actividad y penetración de comerciantes y piratería anglo-francesa generaría tensiones dentro de la corona castellana. Desde la expansión de la reforma protestante sobre Francia, Países Bajos e Inglaterra, llevará a que se generaría entre España y dichos reinos disputas y tensiones político-religiosas. La injerencia de estos navegantes sobre los dominios españoles en América sería una enorme preocupación a la corona castellana y a la Iglesia católica, quienes verían potencialmente la entrada de posibles luteranos entre los diversos grupos de comerciantes y colonos que buscaban acceder al virreinato. Ante la posible intuición de protestantes luteranos a Nueva España, la corona y las autoridades eclesiásticas comienzan a implementar diversas medidas de control con las cuales buscan evitar la entrada de posibles luteranos al territorio novohispano. Esto se refleja en las diversas cartas y órdenes producidas por el Santo Oficio a la administración virreinal, donde se busca la regulación de los puertos ante la posible entrada de protestantes. Ejemplo de esto es la carta enviada por el Santo Oficio al comisario de Veracruz el 30 de mayo de 1565. Habemos tenido aviso que en las partes del Delfinado y tierras del Duque de Saboya andan algunos predicadores luteranos disfrazados, y que al presente ahí un preso en Mondowi, y ha confesado haber estado en Alexandria, Pavía, Venecia y otras tierras de Italia, platicando secretamente en ellas sus errores, y que va con determinación de embarcarse para las Indias, y dar noticia de su religión en estas partes, pudiendo prevenir el remedio en lo que Podemos pareció darle el mismo aviso, para que luego, como lo reciba este muy advertido, y siga con gran cuidado y vigilancia, en mirar y considerar si esta ciudad o puertos de esa provincia llega gente extranjera que traigan alguna semblante de semejante profesión, y que vengan como enseñador doctrinal, como para otro fin muy diferente de persuadirlos, y de esta manera suelen abrir la tienda de su falsa doctrina y engañar debajo de especie y sombra de cristiandad, y así conviene seguirles el rastro. Y en caso de que aportasen por allá,
no perdonara ningún gasto ni trabajo, precediendo con todo recaudo y secreto, para lo cual será de mucha importancia cumplir puntualmente la instrucción que para la visita de los navíos se le envía. Cartas como estas se producen a lo largo de los 3 siglos de dominio hispano en el continente. Podemos suponer entonces que estas órdenes son repartidas en gran parte de las provincias y territorios que hasta ese entonces forman parte del virreinato, como una forma de estrategia coordinada para establecer un bloqueo estratégico o una mayor vigilancia y control dentro de las provincias donde puedan entrar los extranjeros. De igual manera, este tipo de acciones no solo se realizan por parte del Santo Oficio y las autoridades eclesiásticas. Propiamente, el complejo de la autoridad española de igual manera produce mensajes y órdenes similares para las autoridades novohispanas. Se busca priorizar constantemente el control de los puertos lo mayor posible y esencialmente una mejor regulación de quienes entraron o residen por esas ciudades ante la amenaza que representa la migración extranjera. Pruebas de la involucración de las autoridades españolas son las cartas emitidas por la Real Cédula en 1621. Presidentes y oidores de mi audiencia de la Ciudad de México, de esta Nueva España, he sido informado que, sin embargo, por diversas cédulas y órdenes del Rey, mi Señor y Padre, que está en gloria, habeos ordenado y mandado, no se permita parar, entrar, ni residir en ninguna parte de las Indias a ningún extranjero. Y los que hubieren pasado y estuvieren en estas, sin mi licencia, sean echados de las tierras, y les daréis licencia para que puedan estar viviendo y residir en esta provincia y en las demás partes de las Indias quienes las tengan, con que su asistencia y residencia no sea en lugares y puertos marítimos, procurando siempre retirarlos a tierra adentro y que no vivan en los dichos puertos, por evitar las comunicaciones y correspondencias que puedan tener con otros extranjeros, cosa tan peligrosa y dañosa como se deja entender habiéndole visto por los demás consejos os ordeno. Haréis que se firme un libro que esté en poder de los dichos mis oficiales, lo que procediere de estas composiciones, lo cual se me enviara en caja un año por cuenta aparte, y sin juntarlo con lo demás haciendo mía, dirigido a mi presidente, jueces y oficiales de la caja, que de allí se entregue a la persona que yo ordenare, y porque mi pretensión y voluntad es que solamente los extranjeros que al tiempo que recibiere de esta mi cédula estuvieren en esta provincia, os mando hallar a los que han parado o pasaron a ellas de nuevo, sin mi licencia. Ejecutaréis y hagáis ejecutar lo dispuesto por las cédulas y ordenanzas. De esta manera se puede verificar cómo la corona y la iglesia llevan a cabo un furtivo trabajo ante la amenaza y el miedo que les genera la posible intromisión de extranjeros que lleven consigo la fe protestante y que puedan amenazar el orden cristiano católico y la hegemonía política de España sobre el virreinato. Genera entonces un rechazo total a aquellos identificados con esta visión del cristianismo, mostrando a la corona y la iglesia una actitud totalmente agresiva contra estos. Actitud que se evidencia mayormente dentro de la religión, donde se convierten entonces los practicantes del luteranismo, al igual que otras religiones como el islam o el judaísmo, en enemigos de la fe católica y por lo tanto en legítimos objetivos de la Inquisición. Con la publicación de la Real Cédula del rey Felipe II en 1569, se da autorización para la entrada del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a tierras de la Nueva España. Este se convierte rápidamente en una de las instituciones más importantes que operarán sobre el virreinato, encargado de la defensa de la religión y la cultura católica ante aquellos que practiquen o tengan ideas consideradas heréticas, que iban contra las leyes y la doctrina de la Iglesia Católica Romana, así como de perseguir y castigar a aquellos actos contrarios a la fe y la buena costumbre cristiana, siendo por ende fundamental para la evangelización y la consolidación del dominio religioso católico de la cultura novohispana, que estará muy marcada por la fe y el culto. Por lo cual, la Inquisición desempeña un importante trabajo en la persecución y juzgamiento de los enemigos de la fe, llevando de su tribunal y la justicia católica a judíos, musulmanes y protestantes que residían en ese momento en la Nueva España. Es importante entender que la Inquisición llega en medio de un contexto marcado por la entrada de los extranjeros y los practicantes del luteranismo a la Nueva España. Los recientes choques y el aumento de los colonos no peninsulares llevaron a que rápidamente las autoridades inquisidoras prestaran atención al caso de los indios.
El tribunal entonces toma un nuevo rumbo, concentrando sus actividades alrededor de los nuevos colonos y extranjeros europeos que llegan a los puertos novohispanos, muchos de ellos sospechosos de traer consigo ideas luteranas. Este cambio es resultado del marco ideológico de la contrarreforma católica que se encuentra en su apogeo dentro del contexto europeo. Su influencia incentiva a que los inquisidores concentren su trabajo en revisar y examinar la ortodoxia religiosa de los migrantes. Por lo cual, tan solo 2 años después de la llegada del tribunal a la Nueva España, en 1571 se llevan a cabo los primeros enjuiciamientos contra supuestos creyentes luteranos en el virreinato. Son múltiples los casos contra supuestos o declarados protestantes llevados a cabo por la Inquisición, como sería el caso del grupo de ingleses del capitán John Amskin, que fueron capturados en Veracruz tras la batalla de San Juan de Ulúa en 1571, o el grupo de colonos franceses apresados en las costas de Yucatán en ese mismo año, o la acusación y enjuiciamiento transmitidas por el inquisidor fiscal de Manila en Filipinas al navegante y comerciante de origen suizo César Fayet en 1750. El inquisidor fiscal, habiendo visto la censura de calificación dada a los dichos y hechos que resultan de los autos que se siguen en este santo oficio, contra el capitán señor César Fayet, suizo natural de los cantones, en virtud de las denuncias y demás diligencias que remitió el comisario de Manila, con el motivo de pasar la imagen de Nuestra Señora del Rosario, contándole sus deberes por las calles, dijo que el culto que se le daba a aquella sagrada imagen era culto religioso que solo a Dios se le debía y no a otra alguna imagen. De habérsele respondido al dicho Fayet, por uno de los circunstantes que la Santa Madre Iglesia Romana enseñaban a sus hijos que a Dios se le había de adorar con la adoración de Fatria, a la Virgen Santísima con la de Dulía, y a los santos con la de Hiperdulía, debiendo el referido, Fayet agradecer y abrazar esta católica doctrina, lejos estuvo su conducta. Una gran carga de risa, haciendo desprecio y mofa de semejantes términos, diciendo que de dónde habían sacado lo de Dulía, pues la Iglesia Romana en un concilio decía que no se debía adorar las imágenes de los santos, mandándolas derribar como ídolos, porque solo a Dios se debía el culto. Infirió igualmente a publicado su odio a las indulgencias que concedía a la Santa Iglesia Romana, y los señores pontífices eran engaños y sin efecto alguno, de utilidad vivos y difuntos, y que la Iglesia Romana había hecho extremo el credo de los apóstoles. De estas proposiciones dichas por un sujeto capaz, hallándose en su juicio y con ánimo tan depravado, era en sí digna de calificarla por herejía, o al menos sospechoso. Su hermano conocido y confesado por protestante a alguien en diferentes ocasiones, se le escuchó decir que su hermano César Fayet era más hereje que él, y que si hacía obrar de cristiano, era únicamente con el fin de engañar y proseguir sus tratos y comercios en dichas islas. De esta manera se puede verificar cómo la Iglesia se convierte en una de las autoridades principales que se enfatiza de manera más significativa en la lucha contra los luteranos en la Nueva España, desempeñando un papel activo y constante en la búsqueda, identificación y enjuiciamiento de aquellos profesantes de dicha religión, y que, desde su perspectiva, representan una amenaza para el orden natural hispano-católico que mantiene la Nueva España. Dentro de la sociedad novohispana, Lutero se presenta en un pensamiento e identidad influidos y dominados por el catolicismo con una imagen antagónica, influidos por los valores antiluteranos de la Iglesia Católica, así como por la intensa lucha ideológica entre católicos y protestantes alrededor de la fe. La imagen de Lutero es entonces construida dentro de la Nueva España como una figura que representa los valores opuestos a la doctrina y la postura de la Iglesia Católica.
Dicha representación negativa alrededor de la imagen de Lutero y sus ideas se debe en gran medida a la reacción que se produjo en el mundo católico tras el estallido y expansión de la Reforma Protestante en Europa, que obligó a la escolástica a someterse a la renovación de las instituciones católico-romanas desde su estructura para la reconquista espiritual, buscando responder a las urgencias de la Iglesia de ese entonces, como sería el clarificar los dogmas y las necesidades espirituales de la Iglesia y los creyentes, en un proceso denominado como la Contrarreforma. Dicho pensamiento se verá impulsado de manera significativa por las autoridades tanto españolas como novohispanas, que permiten la penetración de los valores contrarreformistas dentro del virreinato, al aislar al nuevo mundo de la reforma europea, evitando así la entrada de ideas luteranas al territorio novohispano, buscando mantener de esta manera a la América española como una zona exclusiva para la actividad católica, impulsando los buenos valores cristianos que forman una sociedad y cultura marcadamente autoritaria, agarrida a sus valores y tradición, donde se tiene un clero secular y culto que aplica las reformas contundentes mediante los concilios provinciales del virreinato, o a una Santa Inquisición que vigila y regula la ortodoxia social y el desarrollo de la vida en la tradición cristiana, llevando así a que la imagen de Lutero se vea marcada por el rechazo social de una cultura influida por la religión católica y la Contrarreforma. Así, Nueva España, pese a estar lejos de la amenaza luterana y el contexto político-social que enfrenta la Reforma y la Contrarreforma en Europa, importa el pensamiento religioso y cultural hispano, sumándose rápidamente a la lucha ideológica y religiosa que se está desarrollando en el mundo cristiano y que dejará una enorme marca en el futuro de la sociedad mexicana que se plasmará durante la independencia y la Constitución de 1824. Igualmente, y como ya se ha mencionado antes, la Inquisición desempeñará un papel fundamental en la formación de la visión negativa ante las ideas y la figura que representa el cristianismo protestante, mediante su presencia cotidiana en todos los sectores de la sociedad, construyendo y dando forma a una cosmovisión antiluterana propiamente novohispana, que dará forma a la cultura y el pensamiento de la población del virreinato. Esta influencia se da principalmente por medio de la educación y los valores transmitidos por las autoridades eclesiásticas, y que se potencia por medio de la formación y vigilancia moral de la conducta desde el margen de la doctrina católica ejercida por la Inquisición. Dicha presencia eclesiástica en la vida cotidiana y la búsqueda de reafirmar los valores católicos y la visión negativa de los seguidores de Lutero se refleja en los múltiples edictos del Santo Oficio, especialmente los emitidos por la Inquisición de la Ciudad de México, dirigidos tanto a las autoridades como a la población. Dichas órdenes buscaban reafirmar la importancia de vivir conforme a los valores católicos, mantener una conducta ejemplar y rechazar cualquier idea o expresión contraria a la fe, y si se sospecha, reportarlas. Ejemplo es el Edicto General de la Fe de 1747. A todos los vecinos y moradores estantes y residentes en todas las ciudades, villas y lugares de nuestro distrito, que sean exentos o no exentos, y a cada uno. Y cualquier de vos, a cuya noticia viniere contenido en esta nuestra carta en cualquier manera, salud en nuestro Señor Jesucristo. Habemos saber que ante nosotros apareció el promotor fiscal del Santo Oficio y nos hizo relación diciendo que bien sabíamos y nos era notorio que de algunos días y tiempos a esta parte por nosotros, en muchas ciudades, villas y lugares de este nuestro distrito, venido a nuestra noticia muchos delitos que se habían cometido y perpetrado contra nuestra santa fe católica, nos mandásemos e hiciésemos la dicha Inquisición y visita general, leyendo para ello edictos públicos y castigando a los que se hallasen culpados. Mandamos dar y dimos la presente para vos y cada uno de vos en la dicha razón, para que si supieren o entendieren o hubieres visto u oído, decir que alguno o algunas personas, vivos, presentes o ausentes, hayan dicho o hecho o creído alguna opinión o palabra herética contra Dios nuestro Señor y su Santa Iglesia Católica, u contra lo que tiene, predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Romana, lo diga y manifestéis ante nosotros. De esta manera, la Iglesia y el Santo Oficio fomentan constantemente la vigilancia de la comunidad en búsqueda de aquellos que tengan pensamientos contrarios a la fe. Se fomenta entonces entre los habitantes del virreinato una cultura de la denuncia, pidiendo en nombre de la Iglesia que si conocen o han oído de alguien que procese ideas y pensamientos contrarios a la Iglesia y a la fe,
se les avisen a las autoridades encargadas de la Inquisición lo más pronto posible, con el fin de buscar, investigar y someter a juicio y a castigo a aquellos que tengan ideas o prácticas consideradas heréticas. De igual manera, el edicto prosigue expidiendo una extensa lista que señala los posibles pensamientos y comportamientos de aquellas personas que podrían considerarse herejes por la Iglesia Católica, entre las cuales destacan los luteranos, con el fin de guiar e indicar a los individuos cómo identificarlos mediante sus palabras. Conviene a saber, si sabéis o habéis oído decir, que alguna o algunas personas hayan dicho o afirmado, tenido o creído, que la falsa y dañada secta de Martín Lutero y sus secuaces es buena, o hayan creído y aprobado algunas opiniones suyas diciendo que no es necesario que se haga la confesión al sacerdote, que basta confesarse solo a Dios, y que en la hostia consagrada no está el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que no se ha de rogar a los santos, o que no ha de haber imágenes en las iglesias, y que no hay purgatorio, y que no hay necesidad de rezar por los difuntos, y que no son necesarias las obras, que basta la fe con el bautismo para salvarse, y que cualquiera puede confesarse y comulgar uno a otro debajo de entrambas, especies, pan y vino, y que el Papa no tiene poder para dar indulgencias, perdones ni bulas, y que los clérigos, frailes y monjas se pueden casar, o que hayan dicho que no ha de haber frailes, ni monjas, ni monasterios, quitando las ceremonias de las religiones, o que hayan dicho que no ordeno ni instituyo Dios las religiones, y que el mejor y más perfecto estado es el de los casados que el de la religión, ni de los clérigos y frailes, y que no haya fiestas más los domingos, o que no es pecado comer carne los viernes, ni en cuaresma, ni en vigilias, porque no hay ningún día prohibido para ello, o que hayan tenido o creído alguna o algunas otras opiniones del dicho Martín Lutero y sus secuaces, o se hayan ido fuera de estos reinos a ser luteranos. De esta manera, la Iglesia muestra una constante presencia y participación dentro de la vida cotidiana de los novohispanos, impregnando e imponiendo dentro de la cultura y el pensamiento colectivo de la sociedad los valores católicos, fomentando una cultura marcada por la tradición y la doctrina, y sobre todo, contraria y agresiva contra la secta protestante y todos aquellos que compartan o simpaticen con las ideas de Lutero. De esta manera, la comunidad de cristianos protestantes en el mundo novohispano tiene tras de sí un complejo y rico desarrollo histórico en la etapa virreinal de México y Centroamérica, siendo un tema que va más allá de lo religioso, implicándose dentro de la política y la cultura de la sociedad de su época, como resultado de las circunstancias y el contexto socio-religioso que se vivía en Europa y que rápidamente se traslada al teatro americano. Por lo cual, el caso de los protestantes en la Nueva España es un escenario histórico muy relevante dentro de los estudios relacionados a la historia de la Inquisición y la historia de la religión en general, abriendo una nueva perspectiva de la historia de México durante la era novohispana, donde, por lo general, la atención respecto a la situación de otras religiones se ha centrado esencialmente sobre la comunidad judía dentro del virreinato. Es de suma importancia, entonces, comprender la situación de los protestantes dentro de la Nueva España, como producto de su realidad, siendo víctimas de un enfrentamiento ideológico y religioso que rápidamente los volvió centro de la persecución y rechazo social, religioso y político de las autoridades y la población, que los consideraron desde su llegada una importante amenaza para su religión. Situación que incluso persistirá durante los 3 siglos de dominio hispano en América, hasta el fin de la Inquisición en 1821 con la independencia del país, y que incluso no cambiará de manera significativa hasta el establecimiento de la reforma religiosa y política de 1857, en medio del marco de la reforma liberal del México independiente.